buenas noches, amables televidentes. Pues bien, amables televidentes, nuestros programas son una especie de conversación con los amables televidentes. Claro, nada más hablamos nosotros y por eso nos sentimos dichosos de su atención, su maravillosa atención. Y queremos hacer un humilde aporte siempre a ustedes con lo que son los valores familiares, los valores sociales, lo que tiene que ver con la salud. Señores, con tantas precariedades, es cierto, todos nos vamos a morir, es una realidad, pero los recursos que tenemos debemos de canalizarlos para las personas que menos tienen. Señores, un país de chiriperos, más de un 60%, una economía informal. Y entonces, fíjense esta crisis de Senasa, ya no se menciona, casi ni se menciona. Ustedes saben los estudios que se evitaron hacer de personas que ya han muerto, decenas y decenas de personas, me imagino, y procedimientos que no se autorizaron, otros que quizás se autorizaron y ese dinero fueron a parar a los bolsillos de los corruptos. Y nada, aquí la mayoría de los casos, porque yo soy abogado de ejercicio y puedo hablar de esto. ¿Cuáles son los casos de corrupción que han tenido un resultado satisfactorio para este pueblo? Es una pena y hay que decirlo. Por eso usted sale a entrevistar a las personas en la calle y dice, a mí yo no quiero saber de política ni de políticos, pero un gran porcentaje. Por eso ustedes ven que en las últimas elecciones la abstención es tan grande, pero el pueblo lo que tiene que hacer es lo contrario. Este sistema que gira en el mismo anillo, irlo cambiando, tenemos que ir pensando en cambiar esto. No puede ser siempre así. Y pedirle a Dios que nos ayude, porque a través de Dios es que todo es posible. Pues bien, yo mismo no asimilo que 150 personas de unas 300 y tantas hayan muerto porque no hay medicinas, donde se habla de miles de millones para un pequeño trayecto de asfalto, de un puente. Eso no puede ser. Eso no es respetar la vida. Señores, hoy es 19 de abril. 19 de abril. Y hay dos fechas, pero nada más tenemos tiempo en el segmento para hablar de una, de manera reiterada. Pero hay que recordar que Venezuela, la patria de Venezuela, de Bolívar, que bueno, la intervino Estados Unidos, el presidente Trump, el dueño del mundo, está vendiendo su petróleo. Él está vendiendo el petróleo de Venezuela. Dicen las informaciones, doctora, que ha aumentado la producción en un 7%, pero ellos están beneficiando de algo que no es de ellos. Se llevan al presidente venezolano y entonces el recurso más valioso que tiene Venezuela también están disponiendo de él. Y entonces, ¿dónde está la autodeterminación de los pueblos? ¿Dónde está esas cartas de las Naciones Unidas? Las mismas Naciones Unidas son organismos que solamente favorecen a Estados Unidos y a las grandes potencias. Y es bueno, por eso quiero mencionar esto. Miren, el 19 de abril del 1810 comenzó a gestarse la independencia de Venezuela, encabezada por Bolívar, Francisco Miranda y otros. Y por eso traigo a colación esta fecha, del 19 de abril, aunque ya fue, creo que el 5 de julio del 1811, que se firmó la Carta Definitiva y que se consolidó esta independencia en junio del 1821. Venezuela fue el primer país suramericano que logró su independencia de lo que era la colonia, la colonización. El primer país suramericano, Venezuela, y hoy lo encontramos en una situación, bueno, tienen relativa paz porque no está maduro, pero están los americanos llevándose el petróleo. Y yo vuelvo y repito, qué bueno, qué acertado sería que resurjan los guaraguaos, las canciones que hablan de la realidad de Venezuela en su historia, a través de la música, doctora. Y eso realmente Bolívar tiene que estar, igual que Duarte, retorciéndose en su tumba. Pero saludamos a todos los venezolanos, que es un pueblo valiente, un pueblo fuerte, un pueblo que sabe también resurgir de la ceniza, es nuestro hermano país, pero con los abusos
que hacen los del norte, tenemos que mencionar. Porque nosotros tenemos que vernos en ese espejo. Nuestros recursos se lo llevan, el oro se lo llevan, a nosotros no nos dan cuenta, ni siquiera a los municipios que están en las cercanías de donde sacan nuestra riqueza se ven favorecidos, al contrario, perjudicados por la gran contaminación. Y es por esto que hay que hablarlo, esto hay que mencionarlo realmente. Y tenemos que hablar también de lo que es el Día Mundial de los Indígenas Americanos, hoy 19 de abril, Día Mundial de los Indígenas Americanos. Ustedes saben que siempre hemos escuchado lo que son los amerindios, bueno, una serie de denominaciones a través del tiempo que se le ha dado a estas personas que vinieron. Vamos a hablar ahora de eso, de su procedencia, pero que ya fue como los 40 o los 50, 1950, que el término indio se fue cambiando por el de aborigen, taíno, en el caso de nosotros los taínos, porque debemos recordar que Colón salió para donde él creía que era la India, ¿verdad? Y ese término se siguió utilizando como que éramos indios, y realmente los de la India se les dice hindú, los hindú. Y entonces se ha venido acomodando a través de décadas de aborígenes, indígenas. Pero es una historia, porque todos debemos recordar también, desde la escuela nosotros nos definían la historia como los hechos reales y ficticios. Hechos reales y ficticios. Por eso nosotros llamamos a esa juventud, y a ustedes también, padres, que traigan a sus niños, a sus adolescentes, cuando se habla de este tema. Y pónganlo en sus pantallas, que ya hoy el internet ya nada importa. Ya la educación, la formación del joven, eso no tiene que ver. Es andar bien vestido, bonito y oloroso, nada más. Pero es importante que escuchen esto. También a nosotros nos preocupaba la geografía, estudiar geografía, la historia, las regiones del mundo. Y hay que hablar de esto. Por ejemplo, la historia, como hablamos anteriormente, no todo es cierto. Es lo mismo que las hipótesis que a través del tiempo van cambiando por hechos que se van dando. Y entonces la historia, también en el tiempo se van descubriendo cosas que se encuentran, que deniegan lo que se había afirmado. Por eso se le llama en su definición hechos reales y ficticios. O sea que no necesariamente tienen que ser verdad todos. Pero las ideas más socorridas, por ejemplo, de los indígenas, viene de una zona vasta y lejana que es Siberia. Casi todos hemos oído hablar de la Siberia, ¿verdad? La Siberia, por esa zona rusa, la Siberia rusa. Y es un territorio tan vasto porque la Siberia casi ocupa el 80% de Rusia. Y también debemos saber por geografía que Rusia es el país más extenso de la Tierra. Es el país más grande del mundo, de la Tierra. Y este lugar, la Siberia, ocupa casi un 80% de todo el territorio ruso. Y entonces, la teoría de dónde vienen los aborígenes. Bueno, los expertos, estudiosos de la historia y la geografía hablan salen de la Siberia por el estrecho de Bering, ¿verdad? Y este estrecho también lo vimos en la escuela. Nos hablaban es una historia de que usted no ha tenido que entrar a la ciencia, sino que casi todos lo recordamos. Ese estrecho que tiene unos 80 kilómetros o más, es como un pedazo de mar, un brazo de mar, que de cierta forma no une, no, porque hay un puente. Lo que es Alaska, la zona de los Estados Unidos del norte, por ahí, con Rusia. Y entonces se habla de que por ese estrecho, hace entre unos 15.000 o 40.000 años, vinieron esos inmigrantes por ese estrecho y se esparcieron por el mundo entero. Hay otro elemento que hace un tiempo lo estuvimos discutiendo y es una realidad que tiene que ver con, señores, casi en la mayoría de los países latinos
quedan todavía indígenas. Aquí desaparecieron. Los españoles los desaparecieron. Españoles y franceses. Y se habla de que todavía en España aparecen personas con rasgos latinos, con rasgos de nuestros taínos, por lo que hacían los españoles con los abusos con nuestros aborígenes. Pero aquí usted busca, hay una especie de cuadro. Usted lo puede buscar, si no quiere buscarlo en libros, que aparecen todos esos cuadros. Usted entra al internet y busca este dato, y usted va a ver que aparece en blanco la República Dominicana porque extinguieron a nuestros taínos. Vamos a una pausa y retornamos en breve.